¿Cómo les va? Como ya es de público conocimiento, sabemos que hay alerta sanitaria, ¿sí? Por lo tanto, las embarazadas entran en este grupo de riesgo, tienen que cumplir con todas las recomendaciones que se están dando desde la Organización Mundial de la Salud, desde el Ministerio, y mantener el aislamiento. Por ello mismo, desde el programa Nacer y con todas las profesionales que damos los cursos prepartos en la provincia, vamos a estar siguiendo con la consejería, siguiendo con los cursos, acompañándolas, pero desde casa. Se va a hacer a través de prensa, por las redes, y a medida que vayamos grabando y vayamos teniendo links, se los vamos a ir pasando a través del Facebook y a través de los medios de comunicación que tenemos. Muchas gracias. Bueno, la charla de hoy es el puerperio y vamos a ver en qué consiste esta etapa que se desarrolla después de que terminó el trabajo de parto. Básicamente, ¿qué es el puerperio? Es el periodo que abarca las próximas semanas después del parto, las próximas 6 semanas, y en lo que más importancia tiene es que hay un montón de transformaciones en el cuerpo de la mujer que las tenía justamente modificadas por el embarazo y que en ese momento, después de haber tenido su bebé, empiezan en retroceso varias de esas modificaciones que ya vamos a ir viendo una por una. Algunos cuidados y algunas recomendaciones que siempre les damos para el puerperio tienen que ver con, por ejemplo, la alimentación. Es importante que cumplan con la alimentación en cuanto a un requerimiento importante de calcio, que puedan saber que una mamá puérpera necesita ayuda de la familia, quien esté con ustedes, que si necesitan pedir ayuda a alguien más, que también lo puedan hacer, que no se sientan que están solas en esto, sino que ante alguna necesidad o por ahí es difícil el primer tiempo en la casa con el bebé y todo, que pidan ayuda, que puedan saber que no están solas y que siempre hay a lo mejor una amiga, una madre, alguien que las pueda acompañar y no que estén transitando esta etapa que es un acomodamiento importante en la mujer solas. Entonces está bueno que pidan ayuda. Otra de las cosas importantes es que puedan descansar en el momento donde el bebé descansa. Seguramente han escuchado que los bebés tienen otros momentos de sueño, otros tiempos, y es importante que ustedes puedan dormir cuando el bebé también está durmiendo. No crean que por ahí los momentos de sueño son solamente cuando ellos están despiertos, sino que ustedes también van a poder descansar, y está bueno que se lo propongan así en los momentos donde ellos descansen también. Aunque sea un horario que no sea convencional para ustedes el dormir, está bueno que puedan aprovechar esos momentos y descansen. Y otra de las cosas muy importantes es el líquido que tomen mucha agua. Generalmente se recomienda de que aumenten la ingesta de líquido en la lactancia. No solamente se los va a pedir el cuerpo, sino que es importante que ustedes puedan satisfacer esa necesidad y que justamente esté suplida. Algunos cambios que vamos a ver durante el puerperio. Uno de los más importantes es la involución uterina. Ustedes saben que el útero en condiciones sin el embarazo tiene el tamaño de un puño cerrado, y a medida que el embarazo va avanzando, eso va creciendo. Imagínense a lo mejor las que ya tienen una panza bastante avanzada, cómo es que eso ha crecido y ha evolucionado. Bueno, y eso que creció y que aumentó de tamaño y todo, tiene que involucionar y volver a quedar en el estado inicial. Eso lleva un tiempo, y como ustedes ven en la imagen, van a ver que al primer día está en una localización, después se va modificando hasta que después se vuelve a ubicar donde estaba al principio antes de quedarnos embarazadas. Los primeros controles de esta involución uterina la van a tener en el hospital donde ustedes tengan su bebé, y ya después van a ver que esa involución empieza a cada vez a quedarse más chiquito y el útero queda donde estaba al principio.
Algo muy importante que sucede en el puerperio es todo lo que es la lactancia, y una de las modificaciones más importantes es lo que sucede después del parto, entre el segundo y cuarto día, es la modificación en las mamas. ¿Qué es lo que pasa? Aumentan de tamaño, se ponen turgentes, duras, un poco dolorosas, y está lo que nosotros le llamamos la bajada de leche. Entonces, en esos momentos es muy importante que sepan que es normal que sucede eso, que aunque a veces puede molestar, doler un poquito, pero que en esos días es normal que la leche baje, y ya saben que los primeros días anteriores a esto tenemos el calostro, entonces que es la primer leche que se produce, pero entre el segundo y cuarto día algo van a estar internadas y el resto van a estar en la casa. Pueden sentir estas molestias, pero sepan que es normal y es justamente por la bajada de la leche. Hay algo que nosotros llamamos los loquios en el puerperio, que es la eliminación de líquido por la vulva formado por sangre que proviene de la herida placentaria, del cuello del útero y la vagina. Si ustedes, ¿qué es lo que van a ir viendo? Que cambian de color al pasar los días y que la duración es variable. No les podemos decir que eso va a durar 2 o 3 días, sino que en realidad en cada una, y dependiendo si hubo un parto normal o una cesárea, va a ser variable la duración del mismo. Ahí lo podemos ver en las imágenes cómo es que cambia estos loquios. Siempre es importante que recuerden que la eliminación de estos loquios va a ir modificándose a medida que va pasando el tiempo. Fíjense que en las primeras horas y en los primeros días la salida de esta sangre es mucho más con coágulos, mucho más abundante. Generalmente en ese tiempo están internadas, y después que se van a la casa esto se va a ir modificando y van a ir viendo que se va modificando. Como les decía recién, no podemos decirles que sí o sí van a pasar 2 días de un color, 2 días del otro, sino que en realidad esto va a ser variable en cada una, pero tienen que prestar mucha atención a cómo es que esto se va cambiando el color y cómo es que va modificándose. Fíjense que después se pone más parecido a una menstruación, después tiene un tinte más amarronado, hasta que después aumentan los loquios cerosos y los loquios blancos, y ahí ya tenemos algo más amarillento, que es la terminación de esto. Cualquier variabilidad de esto que acabamos de ver es lo que nos tiene que llamar la atención. Algunas pautas de alarma que ustedes tienen que tener en cuenta y que son muy importantes, por las cuales tienen que consultar e ir a la guardia, es la cantidad de estos loquios, que obviamente que no tengamos exacerbada esta salida de sangre. Si bien recién les decía que es abundante esta pérdida hemática, pero sí que ustedes vean que es algo que no se corta, que continúa saliendo, que no tiene un freno. Eso deberían consultar. El olor tiene que tener olor a sangre, no tiene que tener un olor fétido, y que tengan fiebre, o sea que ustedes en algún momento donde pueden llevar a tener temperatura, es una de las causas por las cuales sí o sí tienen que consultar. En el puerperio hay unos dolores que se llaman entuertos. Son muy famosos estos dolores de entuerto. Son contracciones que el útero realiza y son muy normales que aparezcan después de que tuvimos al bebé, las próximas horas después del parto, y también durante la lactancia. Cuando estamos dando la teta pueden aparecer estos dolores. Estos dolores aparecen, y sepan que aunque son a veces un poco tediosos, aparecen también como parte de esta involución, no solamente del útero que les hablé más temprano, sino que también sepan que todo lo que se está modificando, estos entuertos colaboran para que esas contracciones uterinas vuelvan a acomodar el útero en estado inicial. Vamos a hablar de los cuidados de la episiorrafia, pero para que ustedes sepan, hay algo que se llama episiotomía, que es el cortecito que se puede hacer. Generalmente se realiza cuando es
cuando es necesario, para que el bebé pueda terminar su salida, salir completamente. La episiotomía es un cortecito que se hace justamente como ustedes ven en la foto, ahí tenemos la vulva, y se hace un lateral de esos, en alguno de los colaterales se hace el cortecito. Lo que nosotros vamos a hablarles ahora es cómo cuidar esa sutura. La episiorrafia sería esa sutura de la episiotomía que se realizó en un parto normal. No sucede en todos los partos, pero en la mayoría de los partos puede llegar a realizarse. La higiene tiene que ser con agua tibia, jabón blanco, jabón de glicerina. En lo posible que lo realicen unas 3 veces por día y que sequen con una toalla que sea solamente para ustedes. Siempre constaten de que no haya quedado nada de esa felpa de la toalla. Pueden secar con secador de pelo alejado. Y sepan que esos puntos que les colocaron en esa sutura, esos puntos se reabsorben y solitos se van a caer. O sea que no tienen que ustedes ir a que les saquen esos puntos, sino que tienen que hacer el control de puerperio normal, pero no para que les saquen esos puntos. Esos puntos se reabsorben y caen solitos. ¿Qué cuidados tenemos que tener si fuimos a una cesárea? Bueno, una de las cosas muy importantes es que justamente la herida que quedó de esa cesárea la puedan higienizar con agua, con jabón blanco, lo mismo que en la episiorrafia, y que puedan cubrir con una gasa. Los puntos de la cesárea se retiran a los 10 días de que se produjo la operación, así que ahí sí van a tener que ir al consultorio para que les puedan sacar los puntos. Y van a completar estas curaciones hasta que se completa la cicatrización, ¿sí? La faja la van a utilizar, generalmente siempre les decimos que la faja la van a necesitar un buen tiempo, y lo más importante es que ustedes no levanten peso que sea más que lo que sea el bebé, o sea que ustedes puedan utilizar esa faja, pero que igualmente cualquier peso que sea más elevado que el bebé ustedes no lo hagan, por lo menos el primer mes después de la cesárea. La faja la van a tener que usar. Es importante que aún después de haber sacado los puntos, la faja la sigan utilizando, y lo importante también es que no levanten un peso mayor que el del bebé. Todo eso va a colaborar a que la cicatrización, que no es solamente la que ustedes ven por fuera, sino que hay varias capas por dentro suturadas, todo eso pueda ir cicatrizando y esté en perfectas condiciones. Algunas pautas de alarma, así como les dije en cuanto a recién de la fiebre y todo lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a los loquios, lo mismo con la cesárea. Tenemos que tener en cuenta, si vemos que la herida, en la zona de la herida, está caliente, está roja, está hinchada o supura, tenemos que consultar. Si el dolor en la zona de la cirugía empeora o aparece de forma repentina, también es uno de los motivos. Y si tienen fiebre, aunque la zona de la cicatriz esté bien, también tienen que consultar. O sea que en estas pautas son importantes que ustedes sepan que no debería haber ni dolor en la zona de la cirugía, ni tampoco debería la herida, en la zona de la herida, estar hinchada, supurando o caliente o roja. Ante esas situaciones, al igual que con la fiebre, deberían ir a la guardia y consultar. Bueno, algo que sucede en el puerperio también es la constipación o el aumento de esta constipación, porque a lo mejor muchas de ustedes durante el embarazo sufrieron de constipación, y es normal que en el puerperio esto continúe o se extienda un tiempito más. Para esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que nuestra dieta esté rica en fibras, que puedan comer frutas, puedan comer verduras, que también puedan beber mucha agua, y que sepan que es normal, y seguramente algunas de ustedes sufrieron durante el embarazo de esta constipación. Por eso tienen que procurar que esta dieta que van a realizar, el líquido que van a tomar y todo esto continúe durante el puerperio, para que no lo puedan sufrir durante mucho tiempo.
no tengan miedo de ir al baño, de hacer de cuerpo. Es importante que sepan que esos puntos que se realizaron en la episciorrafia o la herida de la cesárea, nada de eso lo dificulta, y al contrario, el vaciamiento del intestino es importante para justamente esa recuperación. En cuanto al inicio de las relaciones sexuales, siempre les recomendamos que respeten estas 6 semanas después del parto para iniciar de nuevo sus relaciones sexuales, que hayan desaparecido los loquios que vimos recién y que la cicatrización de esa episiotomía, la episciorrafia, esté completamente cicatrizado. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar las relaciones sexuales es que hayamos elegido un método anticonceptivo antes de comenzar con las relaciones. Durante el puerperio hay algunos cambios en cuanto a la parte de humor y a veces tristeza posparto que tenemos que tener en cuenta, que suceden en algunas mujeres mucho más exacerbadas que en otras, y ya vamos a ver la diferencia que es entre justamente esta tristeza posparto a la depresión posparto, por la cual deberíamos consultar. Sepan que durante el puerperio es un periodo de grandes cambios, justamente hay una adaptación de ese bebé a la familia, es nueva la inserción de ese ser, entonces es importante que sepan que ustedes van a tener modificaciones, y no quiere decir de que sean menos o más mamás porque sientan esto, sino que sepan que puede suceder y que es normal que suceda también. Retomar algunas actividades cotidianas les va a ayudar, algunas cosas que puedan ir haciendo en la casa o que puedan ir retomando a medida que va pasando el tiempo, y si esto se prolonga, ahí sí deberíamos consultar. Es normal que tengan cansancio, que las expectativas en cuanto al bebé, en cuanto a ustedes, si están haciendo bien o no las cosas, todo esto se ve influenciado, y hay veces que la tristeza aparece durante un tiempo y después con el correr de los días se va. Durante los cambios que aparecen durante el puerperio de tristeza y depresión, sí tenemos que saber que en la tristeza aparecen las primeras semanas, pero esto con el correr de los días ya desaparece. En la depresión esto se ve prolongado por más tiempo, y a medida que va pasando el tiempo sentimos rechazo al bebé, rechazo a alimentarlo, rechazo justamente a estar con el bebé. Ante esas situaciones, y que no tengan que ver con un cansancio o una fatiga, tienen que consultar, porque ahí sí ya estamos hablando de una depresión posparto. Tienen que concurrir a su médico para que les haga una derivación y puedan tratarlo, justamente este tema, con psicólogo o psiquiatra, dependiendo la necesidad, y que puedan resolverlo a tiempo. Lo próximo que vamos a ver son todos los métodos anticonceptivos que podemos usar durante la lactancia, y que es importante que lo veamos ahora que estamos en las últimas semanas de embarazo, para pensar qué método nos gustaría o quisiéramos utilizar durante ese periodo. Así que bueno, con esto hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.